Estuvimos viendo parte del capítulo 2, y que fue la parte de literales, operadores manipuladores de datos y la parte de las variables de cómo se utilizan en Python, que en realidad es mucho más sencillo que este, por lo menos en PCInt, que hay que darles un tipo de datos al inicio de declarar la variable, porque en este Python, usted cuando declara una variable y le asigna un valor, él automáticamente ya sabe qué tipo de variable va a hacer con el valor que le asigné. Entonces, eh, vean chicos, en la parte de sus portafolios, donde decía evidencias de ejemplos de clase, ¿dónde está? Aquí, ejemplos de clase y otros. Aquí hay una carpeta que ahora se llama ejemplos program, la ven aquí. A ustedes les va a salir ahí, ahí están los ejemplos que yo voy haciendo también en clase, por si ocupan verlos. En el portafolio, en ejemplos. Entonces, por ejemplo, voy a meterme aquí ya lo que estábamos haciendo ayer. Recuerden que cuando ustedes quieren arrancar en una carpeta, en PCInt, en Visual Studio Code, se le dan Shift, clic derecho y les aparece abrir un terminal. Aparece una terminal. A ustedes aparece como abrir PowerShell. Ustedes le ponen code, espacio, punto, le dan enter y ya les abre la carpeta suya donde están todas las carpetas. Pues ya no tienen que estar abriendo todos metiéndose aquí, acción, file, open folder, todo. Ustedes les hacen eso y eso es súper más fácil, se abre la ubicación donde ustedes están, para que cada vez que ustedes inicien, antes de irse a Visual Studio Code, antes de abrirlo, entonces mejor lo que ustedes hacen es, se van a la carpeta de ustedes, recuerden que ustedes tienen una carpeta guardada en datos, ¿es verdad? Aquí, Python, aquí, nada más que yo la pasé ahora aquí al Drive, entonces nada más, recuerden, Shift, le destripan la tecla Shift y clic derecho, les aparece abrir terminal o abrir terminal de PowerShell, les aparece eso, y nada más le ponen code, espacio, punto, enter, y ya les abre. Ya no tienen que ir a buscarlo, solo eso nada más. ¿Qué es lo que van a hacer después? Nada más cambiarles el, el perfil de ustedes, su profile acá. Ok, para hacer un repaso, hoy estamos 30, vamos a ver la carpeta del 30, del 5, del 24. Vamos a crear un archivo que se llame repaso.py para ver lo que estuvimos viendo ayer. Ayer vimos bastantes temas, vimos por ejemplo los literales. Ok, literales son los valores que agarran los datos dentro del código de Python, en este caso. Tenemos diferentes tipos de datos, tenemos enteros, tenemos flotantes y tenemos cadenas. Recuerdan, los enteros son todos aquellos que tienen o que no tienen decimales. Por ejemplo, 11.111 tengo aquí. Recuerde que en Python, si yo le pongo aquí un punto para separarlo, como en el cajero automático, les dije yo ayer, aquí ya me está tomando otro tipo de dato y ya esto se convirtió en un flotante porque lo tomo como decimales. Si yo quiero distinguir aquí, por ejemplo, los 11.000 y separarlos para que no se me enrede, yo lo que utilizo son guión bajo, ¿verdad? Para hacerlo. Pero igual a la hora de imprimirlo, si yo imprimo esto, si yo le doy aquí un print y yo le doy, pues por hacer esto más grande, porque lo veo mejor. Ahí está. Si yo le doy aquí un print a la variable x que tiene ese valor, igual me va a imprimir los 11.111 normal. De aquí, no me los va a tirar así. Pero literal es el valor que agarra de acuerdo a cómo yo lo escribo. Entonces, esto no es lo mismo que esto. Y es igual, son valores totalmente diferentes. Y z, por ejemplo, va a ser igual a 11, 11. Aquí tengo tres tipos de datos totalmente diferentes. Estos son enteros, no tengo decimales.
Este es flotantes, y ya tiene decimales, y este es texto. ¿Cómo le llamamos a los que son enteros? Entonces ahora en Python, integer, a los que son flotantes, float, y a los que son texto, carácter string. Muy bien, así se van a llamar cada uno. Y esos fueron literales que estuvimos viendo. Además vimos que hay diferentes opciones, por ejemplo en Python, que si yo quiero, por ejemplo, convertir de un solo, a como vimos anteriormente, bueno, a inicio de año, cómo utilizar un número octal o un número o cero, cero o, ahí está. Aquí ya yo puedo convertir un número en octal, yo puedo poner un 70 octal, y para convertirlo en hexadecimal, le pongo 0x, y el número que yo quiero compartir, 256. Ahí está. Entonces, a la hora de yo correr esto, ok, entonces con esto nosotros ya le damos correr, por ejemplo, y los números que yo pongo ahí, en esta parte, me los va a convertir al formato que yo quiero, pues, en hexadecimal o al formato de octal. Ok, otras cosas que vimos también de los literales es que cuando nosotros queremos imprimir algún número que es muy grande, ya sea en elevación, exponencial o él me hace notación científica. Por ejemplo, yo quiero imprimir el número 0,0000000.1. A la hora yo de correrlo, vamos a dormir esto para que no me lo imprima con C, le doy correr, pero para ver, esto no es lo que pide mal. Era, es que lo puse mal, sí, es 0 punto, así es. A la hora de correrlo, aquí está la anotación decimal, veo 1e a la menos 34, o sea, 34 ceros punto 1. Entonces él me hace la anotación científica también, de acuerdo al dato que yo pongo a la hora de yo trabajar. Entonces eso también me va a ayudar a reducir esas partes. Otras cosas que vimos de los literales también fueron las cadenas de texto. Recuerden que en una cadena de texto, bueno, ya vimos que los datos string, para que nosotros puedan salir, utilizamos dos maneras. Podemos utilizar comilla doble o puedo utilizar el print con comilla simple. Y los dos me van a funcionar de la buena manera. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, si yo quiero que esta comilla doble aparezca con comilla doble, o sea, que el texto me imprima esto, tengo que hacerlo de dos maneras. Uno, poner un backslash para que me haga un break y poner la comilla doble, ¿verdad? Aquí yo le indico al texto que es, después del backslash, quiero que me imprima esto también como texto. Y aquí igual. Y la otra forma sencilla es utilizar comilla simple y ponerle comilla doble. Pues cualquiera de las dos, aquí ya me salió eso, los dos con comilla en el texto. Ok. Comilla simple ahí viene en el teclado, esa es la que tiene, sí, está la pura par, es la que se utiliza en apóstrofes cuando se pone am en inglés. ¿Ves? Entonces, eso es lo que vimos también en la parte de literales. Entonces, ¿cómo los literales es cómo se toma el valor o cómo toma el valor Python de acuerdo al valor que usted digita? ¿Cómo se guardan eso? Ok, la otra cosa es que nosotros vimos también fueron los operadores matemáticos. Vamos a ver si no me quedó nada de literales. De repaso, no todo estaba bien. Ah, bueno, sí, me faltó un valor antes de terminar. Y me faltó un valor que sería el valor booleano. Recuerde que un valor booleano puede tener dos opciones. Puede ser true o puede ser false, ¿verdad? Entonces, esto fue los valores que nosotros vimos en tabla de verdad, verdadero y falso. Acá, por ejemplo, cuando el Python
él identifica que cuando algo está true es un uno y cuando algo está false es un qué. Por eso es que si yo pongo aquí que si true es mayor que false, ¿qué debería imprimirme ahí? Un true o un false. Sí, ya está. Si yo pongo que true es mayor que false, debería imprimirme un. Y si false es mayor que true, debería imprimirme un. ¿Está bien? Porque él tiene un valor de uno, un valor de cero y valor de uno. Pero ¿esto para qué sirve? Bueno, hay un montón de opciones en las cuales yo puedo poner estos tipos de valores cuando está true o false, más que todo en funciones. Ok. Y esos eran los literales. Vamos a ver los operadores matemáticos. Los operadores matemáticos, ayer los vimos, se utilizan los mismos, obviamente. Python es como una calculadora. Si yo en un print quiero generar una operación de un solo, lo puedo realizar. Tenemos los diferentes operadores básicos, aquí los tenemos. Vamos a ver si nos acordamos. Ayer los vimos. Este es obviamente el de suma. Este es el de resta. Pero también sirve para qué. ¿Para qué sirve ese signo? Para poner negativo un número. Muy bien, Alison. Para poner negativo un número. El por, slash, división con decimales, doble slash, entero. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado lo redondea. ¿Esto qué significaba? Signo de porcentaje, el mod o módulo. Muy bien. El módulo viene siendo el que de una división, el residuo de una división. Y doble asterisco, elevación o exponenciación. Ahí está. Ok, esos son los operadores matemáticos que estábamos viendo aquel día. Entonces, ¿qué características tienen los operadores matemáticos? Número, existe la prioridad, ¿verdad? Prioridad que ya nosotros hemos visto desde matemáticas de la escuela. La prioridad, ¿qué es lo que dice la prioridad? Dice que primero se hace qué. Ujú. ¿Y cuáles son los de mayor jerarquía? Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Aquí hay un cuadrito donde vienen todas las jerarquías. Aquí está la prioridad. Prioridad número uno, elevación. Número dos es la parte de, digamos, de las negaciones. Número tres, multiplicación, división y módulo. Y por último, las sumas y restas. Esa es la prioridad que ustedes van a tener ahí. No lo puedo copiar, pero esta es. Esas son las prioridades que ustedes tienen que aprenderse para hacerlos ahí. ¿Qué pasa cuando dos? Entonces vamos a poner primero, van a ser las elevaciones. Primero las elevaciones. Segundo es que esos son los negativos o positivos. Pero vamos a poner de segundo lo que son las multiplicaciones, coma, las divisiones, en sus dos formas, antes, coma, y el módulo. Y de tercero, vamos a poner ya la que la suma y la resta. Suma y resta. Ahí están las prioridades. ¿Qué pasa
si los signos son iguales o si el operador es el mismo. Se hace izquierda derecha. Ok, entonces, si yo tengo una operación que sería print, sería 2 por 3 por 5. Entonces, ¿cuánto me daría eso? 30 me daría, ¿verdad? Me daría 30. Ok. Eso fue la parte de los operadores matemáticos. Lo último también que íbamos a ver, resulta que nosotros también, pero si yo cambio aquí y le pongo esto aquí y le hago así, ahora qué se hace primero, paréntesis, porque también el paréntesis me va a indicar prioridad. ¿Ok? Vamos a ver, 3 por 5, 15, igual da 30, sí. En este caso igual va a 30. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso fue la que vimos nosotros de la parte de operadores matemáticos. Y por último, lo que estuvimos viendo fueron las variables. Variables. Y ya nosotros sabemos que es una variable, ¿verdad? Una variable que es, ¿qué? Un espacio en memoria en el cual le asignamos un valor, ¿ok? Él va a tomar, por eso les dije, es tan fácil en Python. Además, voy a agarrar los mismos que yo agarré aquí, porque yo nada más control K U, les despertaron. De acuerdo al tipo de dato que yo le pongo a la variable, va a ser el tipo de dato que va a tener esta variable. Entonces, si yo le meto un número, ya va a saber automáticamente que es un integer. Si yo le pongo un flotante con decimales, ya sabe que es flotante. Si yo le pongo ya algún nombre aquí, ya él ya sabe que es string. Y si ya yo le pongo un true o false, él ya por default sabe que es un booleano. ¿Ok? Las variables tienen sus características para ponerles un nombre. Pueden ser en mayúsculas o minúsculas. Recuerden que X no es lo mismo que esta X, ¿verdad? Son variables totalmente diferentes y vea que hasta me los agarro diferentes, que me la ponen de color diferente. Uno me lo pone rojo y el otro me lo pone amarillo. Ah, es otra variable, es que la puse en mayúscula. Entonces, como son, aquí hay una X, aquí hay una X, él dice, esta es la variable X y esta es la variable X, pero son diferentes, porque una está mayúscula y una está minúscula. Y de hecho, si yo hago un print, por ejemplo acá, y yo imprimo X, coma, X, le doy aquí correr, me imprime 11.111, 1. ¿Yo? Porque son totalmente diferentes. Voy a dormir esto también, porque siempre me ando ahí. Eso de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se emplean las variables? Lo que hago yo nada más es después en un print o en una función poner el valor de la variable. Em, ¿Qué más iba a hacer de las variables? Ah, ok. Cuando nosotros trabajamos en variables y nosotros queremos imprimir valores de variables, podemos hacerlo de dos maneras. Manera número uno, de imprimir variables, es utilizando los argumentos posicionales. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, el valor de X es dos puntos. Pongo aquí, coma. Pongo la variable X, coma. Pongo espacio. Y el valor de X en mayúscula es, coma. Y pongo la X en mayúscula. Ahí está. ¿Ves? Es una forma para yo crear texto. Yo le doy correr ahí. Veo aquí el valor de X es esto y el valor de X mayúscula es esto.
La otra forma que yo puedo utilizar es utilizando la función f del print, que ayer la vimos, ¿verdad? Ponemos f, abramos aquí y ponemos lo siguiente. El valor de x es, y entonces, ¿qué vamos a utilizar? Corchetes, llaves, pongo la x aquí. Y el valor de x mayúscula es dos puntos, aquí pongo la x mayúscula. Se pone diferente, pero funciona para lo mismo. Para mí es más fácil con la forma, con la F. ¿Ves? Se ve igual, pero se escribe diferente. Para mí me gusta más así porque, no sé, como que es más fácil. Pero cada quien lo va a hacer como quiere. ¿Ves? Porque aquí yo solamente pongo un argumento y voy haciendo nada más entre corchetes la variable. Acá, ¿qué tengo que hacer? Ir poniendo este, coma, va un argumento, coma, va el otro argumento, coma, va el otro argumento. Entonces, eso va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar. Ok, también vimos un poco en la parte de variables, que cuando nosotros ya vamos a ver variables, como por ejemplo las variables contadoras, que por ejemplo, una variable que se llama cont es igual a uno, por ejemplo. Vamos a dormir esto, control C. Cont es igual a uno y que yo que pongo cont es igual a cont más uno, recuerdan, para hacer y le doy print cont. Obviamente, si yo le doy aquí correr a esto, ¿qué número me va a imprimir ahí? Un 2, ¿verdad? Porque ya yo estoy haciendo eso. Si esto estuviera dentro de un ciclo, yo puedo hacer que se vaya sumando, ¿verdad? En un for. Esto lo vamos a ver después. For in range de uno a 2. Ahí está. Uno y 2, pues solo dos veces se hace. 5 veces. 5 veces es uno. Ahí está, ¿ves? Eso es como estar en un for. Así se hace de fácil. Después lo vamos a ver. Pero yo puedo también tener una opción que es minimizar el código para hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Muy sencillo. Este más que está aquí, que le está sumando el uno, lo pongo adelante, quito la variable la misma que ya yo estoy sumando y solo dejo el uno. Y eso es todo. Eso es una notación simplificada de lo que yo quiero hacer. Entonces, esto es igual que decir con es igual a con más uno. Es con más uno. Cada vez va sumando. Yo le doy y me da lo mismo. Bien, que esa es una forma de yo poder hacerlo diferente. Igual se pueden hacer con cualquier otra operación matemática que ustedes quisieran. Aquí están los métodos abreviados, ¿ves? Y es igual a I más 2, I más 2. Todos son los métodos abreviados. Ok. Esto fue lo que no vimos. No, esto lo hemos visto acá todavía. Pero vamos a hacer este ejercicio. Pero vamos a quedar aquí. Esto fue el